es el día cuando nos hace recordar, a pesar de todas las soluciones que el mundo nos ofrece, de verdad, solo mirar a Jesús. Es la única solución que nos conviene. Aquí es un resumen de la historia de Ramos. Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, un lugar con vista a Jerusalén, dijo a sus discípulos que buscaran un burro. Encontraron un burrito y pusieron sus mantos sobre él. Jesús lo montó y así se cumplió el texto de la Biblia que dice: aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Jesús entró a Jerusalén montado en el burrito. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma sobre el camino para honrarle. Ellos esperaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios. Entonces gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Todo el mundo lo sigue, reclamaban los fariseos. Jesús, diles que se callen. Si ellos dejaran de gritar, dijo Jesús, aún las piedras me alabarían. Bueno, es la historia, ¿no? La historia de Jesús entrando en Jerusalén este día de Ramos. Los 4 evangelios nos comparten todos esta historia de Ramos. Marcos, Mateo y Lucas nos dan los detalles, la cronología. Pero en Juan nos hace recordar un poco más de los motivos por atrás. Juan no se preocupa tanto de los detalles, sino el por qué. ¿Por qué estaban haciendo las cosas que estaban haciendo? Entonces, lo que vamos a hacer es leer el texto juntos, parte de Juan, parte de Mateo, y ver cómo es esta historia de verdad en las Escrituras. La noche antes de Ramos, Jesús estaba cenando con María, Marta y Lázaro. Vamos a leer el texto. Voy a ponerlo en la pantalla y así podemos todos leerlo. Vamos a leerlo. A ver dónde está. Vamos a leerlo. Si puedo. Ahí está. Vamos a leerlo en alta voz todos juntos. Empezando en Juan capítulo 12, versículo 1. ¿Listos? Vamos a leerlo. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Ahí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque se preocupó por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala,
pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. Vaya trama y complot, ¿verdad? La gente tuvieron oídos abiertos, una curiosidad por el poder de Jesús. María había ahorrado 1 año de sueldo, piénsalo, 1 año de sueldo para honrar a Jesús. Pero los religiosos, con sus oídos tapados, querían matar a no solo Jesús, sino a Lázaro también. Qué malos eran, ¿eh? Seguimos la historia. Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Jesús encontró un burro y montó en él. Como se dice en las Escrituras, no tengas miedo, ciudad de Sión. Mira, tu rey viene montado en un burrito. Fíjate, Jesús en un burro, ahí. Uy, vaya imagen, ¿verdad? Seguimos, este es aún Juan capítulo 12. La gente que estaba con Jesús, cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho. Entonces, cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo, gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero los fariseos se decían unos a otros, ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Joder, qué celos por parte de los fariseos, ¿verdad? Estaban tan celosos. Juan nos ha contado su motivo de verdad. Lo que dijeron en público nos cuenta también Lucas en Lucas 19. Vamos a leer Lucas 19, 39 y 40. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Otra vez, la gente abierta gritando Hosana, y los religiosos con celos y amenazados. Qué duros son sus corazones. Jesús les reprende. Si se callan, las piedras van a empezar a gritar. Qué pena que no pararan de cantar por un momento. Me hubiera gustado escuchar a las rocas cantar, ¿verdad? Imagínate, murallas gritando, Jesús, Jesús. Bueno, pues después del desfile, con todos gritando y cantando, entró Jesús en Jerusalén y la historia continúa en el templo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 21. Seguimos leyendo todos en alta voz, ¿vale? Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Estos empresarios le conocieron a Jesús de antes, porque en Juan capítulo 2 leemos que anteriormente Jesús les había echado igual del templo. No eran simplemente comerciantes intentando ganar la vida, eran ladrones, empresarios corruptos, aprovechando de los pobres y de los extranjeros. Una plaga de corrupción dentro del templo y a beneficio de los fariseos y saduceos. Seguimos el texto. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley
vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de Dios, de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Increíble. En la entrada a la ciudad, Jesús les había reprochado por sus corazones tan duros que no eran capaces de reconocer a su Creador y Salvador. Y ahora vuelven al mismo otra vez. Curioso que la implicación es que los demás, al llegar al templo, es decir, los adultos e incluso los discípulos, habían callado delante de los fariseos, pero los niños no. Los niños siguieron cantando. Para ellos no les importaba un edificio, sino la persona de Jesús. Habían cogido su mano y no iban a dejarla. A ellos no les importaba dónde estaban. Les daba igual los fariseos. Han visto a Jesús y querían seguir mirarle. Si has cogido de verdad la mano de Jesús, te da igual el entorno de la tormenta. ¿Cuántas historias hay de hijos de Dios sufriendo, incluso hasta la muerte, pero con todo paz porque habían cogido la mano de Jesús y era todo? Si puedo compartir algo muy personal, yo he visto a mi padre morir. He visto a otra gente. Yo como pastor en el hospital, yo he estado al lado de la cama como los médicos cuando alguien muere. Y la diferencia entre alguien que muere, que conoce a Jesús y los que no, es tremendo, ¿eh? Yo he visto gente que han sufrido mucho, pero han visto a Jesús, han cogido la mano de Jesús y no la dejan morir con toda tranquilidad. Es increíble ver cómo Jesús supera a las tormentas nuestras, incluso hasta la muerte. En esta cosa del virus, no sé cómo el mundo aguanta lo que es. Es Jesús que es la respuesta y nada más. Bueno, al acabar todo esto, Jesús se retiró para cenar y dormir. Pero el día siguiente volvió a Jerusalén. Vamos a volver al texto, a Lucas 19, versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dios no nos abandona durante las tormentas. Se rompe su corazón pensar en la pérdida de tantos almas. Estamos ansiosos y llorando, pero ni cerca al duelo de Dios. Dios nos ama y llora cuando negamos coger su mano. Él sabe que la tormenta es grande y va a empeorar. Él comprende el peligro. Él puede verlo perfectamente y nos avisa. Nos extiende su mano. Pero demasiadas veces ignoramos la oferta de su mano. Seguimos en el texto 42. Jesús dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Fijaros en lo que está diciendo el texto. Jesús está diciendo, estáis rodeados de problemas, pero estoy aquí. No pierdes que he extendido mi mano. Clama a mí, no al resto. Clama a mí. Versículo 45. Luego entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Otra vez, no sé si te has dado cuenta, pero esa es la segunda vez en 2 días que Jesús tuvo que echar fuera esos ladrones. Es decir, lo hizo un día y el día siguiente habían vuelto
otra vez la dureza del corazón del hombre. 47. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. El contraste entre niños cantando y fariseos aprovechando de los pobres para ganar dinero. Los religiosos, es increíble. Solo un par de años después, los romanos destruyeron Jerusalén y los fariseos desaparecieron para siempre con la fama merecida de ser tontos. Eran los líderes, pero dentro de poco iban a ser, bueno, nada. Pero los niños y Jesús siguen. Bueno, esa es la historia de Ramos. Solo quiero compartir con vosotros 4 observaciones, 4 ánimos que he cogido esta semana pensando en la historia. Lo hago muy rápido porque sé que hay niños escuchando. 4 cosas que he visto y que se puede pensar este domingo de Ramos. Primero, Jesús sigue extendiendo su mano. No la ha quitado. No es una cuestión de poder acceder a la ayuda de Dios. Dios ha enviado, o como decimos hoy día, el enlace a todos. No hay ningún problema. Jesús ha ofrecido su mano. Está ahí. Es una cuestión del corazón. La cuestión es cómo está mi corazón. ¿Mi corazón es tierno y abierto como los niños? ¿O amargado, celoso y duro como los fariseos? ¿Eres tan listo, moderno e inteligente que te has hecho incapaz de ver una mano extendida? Qué triste, ¿no? La tormenta es dura, pero la mano de Jesús es tierna, estable y fuerte. Segunda observación. Jesús nos ofrece rescatar, pero ojo, de su manera, no la nuestra. El mundo reclamaba un héroe anunciado por la prensa montado en un caballo. Jesús vino en un burrito. Los famosos del mundo llegan por la puerta principal y alfombra roja. Jesús nació en un pueblecito y pisó mantos y hojas de palmera. El mundo monta espectáculos. Jesús fue alabado por niños y casi un montón de piedras. El mundo se aburra con la soledad. Jesús ofrece tranquilidad, vida y esperanza en la soledad. El mundo religioso se presenta vestido de reyes en procesiones turísticas. Jesús llega humilde con una túnica y una corona de espinas. Jesús rompió con las expectativas, superando la respuesta del mundo. Si puedo un momento hablar de este momento del virus. ¿Cómo es el plan de Dios? ¿Nos librará todos del virus? Pues obviamente que no. ¿Y por qué no? Pues la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que nadie aconseja a Dios y que Dios actúa de su manera, no la mía. Sé que su plan está por encima de mi capacidad de entenderlo. Y sé que su plan supera a los intentos de todos los hombres. Es correcto pedir que nos sane, pero a veces su manera de sanar no encaja en nuestras cabezas. Nos ha pedido pasar por las mismas pruebas como los demás para poder consolar a los que sufren. Si no sufrimos, ¿cómo podemos llamar atención a Jesús cuando estamos hablando con los vecinos? Nos pide, desafortunadamente, algunos incluso morir, pero de verdad, la muerte para nosotros es un fracaso. Yo soy hijo de Dios y la muerte para mí no es nada más que un permiso de regresar a casa donde no hay lágrimas ni dolor. Entiendo que es fuerte, que nos da miedo, pero de verdad, Jesús me ha salvado ya. Yo he cogido su mano y si me pide pasar por la muerte, claro, voy al principio a tener miedo, pero tengo su mano. Es la mano de mi Padre y va a llevarme incluso por este momento de la muerte y va a hacerlo con tanta fuerza que tendré tranquilidad y paz.
dijo Jesús en el capítulo anterior de Ramos, dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Me da pena que esta semana de Semana Santa, año tras año, toda la semana celebra la muerte de Jesús y muy poco tiempo celebrando la vida de Jesús. Qué pena. Jesús vive, no está muerto. No debemos fijarnos tanto en tanta muerte. Jesús vive, nos da vida. Y la muerte, incluso bajo Jesús, es una oportunidad de vivir, no morir. Jesús vive, y este es el mensaje de Semana Santa. Bueno, la tercera observación: Jesús espera de mí una adoración auténtica. Vuélvete a este texto de Juan 12 o Mateo o Marcos y Lucas y fíjate en la inocencia de los niños. Es que los niños estaban cantando, ignorantes probablemente, pero eran niños que querían adorar a Jesús. Hemos hecho la adoración tan complicada que tenemos que tener todo, pues el Señor nos ha quitado todo. Y ya estamos en casas, con guitarras y cantando con Zoom. Pero la adoración de los niños es inocente, es auténtica. Y quizá los adultos debemos aprender de los niños y nunca callar de alabar a Dios. La cuarta, que es muy fuerte para mí: Jesús lloró. Jesús lloró. Lo repetimos, Jesús lloró. Jesús no está ignorando la situación del virus ni nada más. Jesús está llorando. Ha ofrecido su mano al mundo. Y debemos ser los primeros de coger la mano y confiar en Él. Pues esas son las observaciones que he disfrutado yo. Para acabar, leo de Hebreos capítulo 12, versículo 2 otra vez. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, esta semana, en lugar de procesiones y trapos humanos, nos quedamos en sus brazos, nos fijemos en Jesús, no en las noticias. Nos fijemos en Jesús y su mano extendida en el medio de la tormenta. Yo incluso a veces apago la tele y las noticias porque sigue igual. Las veo para ponerme al día, pero siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo he estado en un día mirando noticias, escribiendo WhatsApps, en lugar de leer la palabra de Dios y alabarle a Él? Vamos a coger la mano de Jesús esta semana. Vamos a recordar Jesús y dejarle a Él sacarnos de la tormenta. Bueno, que el Señor os bendiga esta semana, que sea una Semana Santa de enfocarnos en Jesús. Mil gracias por eso, y queremos coger la mano del Señor en esta semana. No sé si